Team Barça. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? TVPeros del mundo, bienvenidos y bienvenidas a la terracita. La terracita que abre sus puertas porque el Barça ya ha empezado a entrenar, ya ha empezado la pretemporada, la próxima temporada está al caer. Es que el verano no da tregua y cuando parecía que podíamos estar tumbados al sol, descansando y solamente viendo Copa del Mundo, ya está en marcha el Barça de Hansi Flick, el Barça de Hansi Flick 3.0 y tenemos que hablar del Barça, pero es que además estamos grabando esta terracita el día después de que ya tengamos oficialmente la final de la Copa del Mundo ya decidida. Y por un lado Lamine y por otro lado Messi. No será porque no lo dijimos en el comienzo de este Mundial, en TVP Mundial, con esa editorial en la que lo decíamos tal cual. La pelota empezaba a rodar y había algo profundamente poderoso y hasta poético. Esa imagen de Messi quizá despidiéndose del gran escenario y Lamine entrando en él por primera vez. Pues bien, mes y medio después, esa imagen tiene fecha y tiene estadio. Será el próximo domingo en Nueva York. Messi, Lamine, España, Argentina. Y yo sinceramente llevo pensando desde anoche cómo se debe sentir el culé con todo esto, porque al final estamos en parte partidos en dos. Por un lado está la España más culé que se recuerda y por otro está Leo. Es que es Leo, 20 años queriéndole, su último baile, y una parte de nosotros que no puede evitar pensar que verle levantar otra Copa del Mundo sería el cierre perfecto. Yo quiero que gane España, pero por otro lado está Leo Messi. Es el corazón dividido, pero donde ningún culé, está claro, va a perder el próximo domingo en esa final. Una Copa del Mundo entre los nuestros, el de siempre y el que viene. Y eso ya, amigos y amigas, no nos lo quita nadie. Así que hablaremos un poquito de la Copa del Mundo, de la final que está al caer y mucho del Barça, de Adeyemi, de los próximos jóvenes que están también ahí a la vuelta de la esquina para ser protagonistas en el primer equipo de Hansi Flick y que van a ir a la gira este verano. Hablaremos mucho de ellos, de los que son nuevos y debutan con el primer equipo. Y de todo ello no voy a hacerlo solo. Tengo por aquí al bueno de Tony Martínez, al cual saludo. Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juanma. Pues bien, muy contento. Ayer tuve la gran fortuna de vivir también las semifinales de Argentina gracias a los chicos de Eterna Cábala que me invitaron a vivirlo rodeado de 600 argentinos y fue espectacular. Espectacular. Fernet, mano. Y en algo ganan a España, que es en cánticos. Entonces te lo tienes que pasar por narices, te lo tienes que pasar genial rodeado de argentinos. Yo he de decir, y lo reconozco directamente, soy honesto, yo grité, disfruté con los goles de Argentina como casi con los de España ante Francia. Porque sobre todo vi, Tony, empiezo por ahí directamente, es que Argentina lo peleó, Argentina lo quiso, Argentina creyó en que podía remontar el partido, lo ha venido haciendo desde que empezó el Mundial en la ronda de eliminatoria, pero es que ante Inglaterra mete ese gol Gordon, que bueno, que al final no deja de ser también jugador del Barça, pero es que Argentina reacciona metiendo cambios, metiendo gente de ataque, empata el partido y dice, no, voy a ir a ganarlo, y lo gana. O sea, a mí me emocionó ver a Argentina cuando ya he dicho, y repito, insisto, por si alguno a lo mejor piensa, Juanma quiere que gane Argentina a la final de la Copa del Mundo. No, quiero que gane España. Pero es que es muy emocionante ver a una selección con ese carácter que viene de ganar una Copa del Mundo hace 4 años y un Messi con 39 tacos que quiere llegar a esa final como si fuera la primera. Pues es que estoy totalmente de acuerdo. Yo también quiero que gane, lógicamente y obviamente España quiero que gane la final y si puede meterle 4, mejor que 1. Vale, pero es verdad que disfruto no hay con otra selección que disfrute igual. Después de España, dejamos España de lado, después de España no hay con otra selección que disfrute igual como con la Argentina. Y ya no solo por esa casta, esa lucha, eso que tiene Argentina, que es tan de ellos y que creo que muy poquitas selecciones o ninguna se le puede asemejar en ello, sino porque en este caso en las semifinales no solo Argentina quiso ganar la eliminatoria y quiso ganar el partido, sino que Inglaterra y Tuchel se echaron atrás, Sí. se jugaron con 6 defensas los últimos minutos. Fue una auténtica vergüenza en unas semifinales de Mundial ver como un equipo tan grande como Inglaterra, con estrellas tan rutilantes como las que tiene Inglaterra, se hace tan pequeño poniéndose a 7-8 metros de Pickford, que es lo que hizo Tuchel y es lo que
merecía en este caso la eliminatoria, y era que Argentina remontara ese partido. Es que no quiso Inglaterra. No quiso. La sensación que da es esa, ¿no? De que no quiso, se conformó con ese gol de Gordon a cerrar el marcador, y Argentina quiso y lo consiguió. Bueno, antes de meternos con... Perdón, es que tampoco, o sea, quiero decir, no entiendo lo que hizo Tuchel, lo que le ocurrió, le pasó por la cabeza, porque Argentina tampoco tiene un equipo como para meterte tan atrás. Es decir, si es que si te metes tan atrás, le estás dando ventaja al equipo argentino. En cambio, si tú intentas tener el balón, quitarles el balón, ir a matarlos a la contra, pero ir a matarlos de verdad, yo creo que le puedes hacer muchísimo más daño al equipo argentino que si te metes atrás y te encierras. Pero bueno, ya está, ya pasó. No. Tenemos que comentar un poquito ahora de lo que se viene el próximo domingo, porque es una final de la Copa del Mundo, que son palabras mayores. Pero antes de meternos con todo ello a fondo, pero también habrá Barça, ya lo he avisado antes, la parada para agradecer también aquí en la terracita a Enterprise, que nos acompaña durante todo este verano. Y fijaos, estamos ya a las puertas de una final de la Copa del Mundo. Quedan 2 partidos, tercer y cuarto puesto, que le importará únicamente a Inglaterra y Francia. Y esa finalísima, nunca mejor dicho, del próximo domingo entre España y Argentina. 2 partidos, esto se acaba, y las oportunidades para lo de On Every Corner, que ya os sabéis de memoria, se van agotando. Corner en un partido, publicáis en X con el hashtag On Every Corner y el hashtag sorteo, etiquetáis a Enterprise, y si ese corner acaba en gol, que ojo, los corners están siendo muy rentables, os podéis llevar un coche. Y pensad una cosa, estamos ya a eso, a 2 partidos, os quedan pocas oportunidades. Yo que vosotros lo haría cuando se jueguen los partidos que restan. Además, en oneverycorner.com tenéis una oportunidad extra de participar en lo que queda en esos únicos 2 partidos ya para que termine este torneo que nos ha vuelto locos. Así que gracias a Enterprise por el apoyo. Y ahora sí, Tony, ¿cómo te pones a final del próximo domingo? Porque te estoy viendo, pues, y la gente no te puede ver, yo sí te veo. Y, claro, veo la bandera de Argentina en un lado, la bandera de España en el otro, las camisetas de España, que es preciosa la blanca, por cierto, con la que jugó ante Francia, y la de Argentina. Yo lo he dicho en la editorial, no me escondo, no tengo por qué hacerlo. A mí me emociona mucho ver esta final. Yo era la que pedía cuando comenzó la Copa del Mundo. Yo era la que deseaba cuando arrancó todo esto, de decir, ver a Amin jugando una final de la Copa del Mundo, o los 8 del Barça, contra un Messi que ya no sé cómo explicar lo de este señor. No tiene explicación. O sea, yo cuando puse aquel tuit hace tiempo en Twitter de que desde el futuro ya nos odian porque hemos visto a Messi, me reitero en lo mismo. Cuando pasen, no sé cuántos años pasarán, ponte que pasen 20 años, ¿no? Ya Messi pues no jugará. Y ese chaval joven que está viendo a otros futbolistas, y tú decirle a ese chaval joven, tú ya viejo, con tus canas, aunque ya tenemos canas Tony y yo, pero bueno, más canas todavía, sí, decirle a ese chico, pues yo vi a Messi y tú no. No por hacer daño, pero sobre todo para sacar pecho y orgullo de decir, vimos a este señor que con 39 años es el que más goles y asistencias, sumando goles y asistencias, ha hecho en esta Copa del Mundo. 39 años, insisto, y no me cansaré de repetirlo. Y cómo celebraba ese pase a la final. Es emocionante, y da igual que seas argentino, que seas español, que vengas de Tegucigalpa, te tiene que emocionar esto. Y hay gente que ha estado muy en contra de Argentina porque se ha limitado a decir aquello de los arbitrajes y de que no, se la han puesto en bandeja y tal y cual. Yo respeto a todo el mundo, pero yo he visto a Argentina competir en esta ronda de eliminatorias con un carácter, con una personalidad y con un alma que es lo bonito del fútbol. Independientemente de lo que pueda fallar un árbitro, que fallan muchos y han fallado en esta Copa del Mundo en muchos partidos, no solamente los de Argentina, aquello del criterio y demás. Tony, de verdad, España lo comentaremos ahora porque para mí es la que mejor juega, pero la que mejor compite posiblemente sea Argentina. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí que es verdad que es la que mejor compite. Ahora entraré, es que hay muchos melones abiertos, pero sí que es la que mejor compite, pero es verdad que tiene muchas carencias. Argentina, si te la pones a analizar de arriba abajo y ves a qué se dedica, a qué juega Argentina, ves que hay muchos fallos. Tienes fallos en los 2 laterales, tienes fallos en el centro del campo, tienes fallo arriba, tienes fallos en muchísimos lugares. Y yo creo que por ahí le pueden meter mano a España. Entonces, sí que es verdad que compite, sí que es verdad que tienen esa fuerza que nadie más tiene, sí.
yo los veo por debajo a día de hoy. Si tengo que ponerme a mirar, creo que tiene un 65% a favor de España, un 35% para Argentina. Ese es mi porcentaje, ¿vale? Es lo que considero. Lo que pasa es que luego, ayer lo hablaba con un colega y decía, sí, pero en el minuto 10 te expulsan a Unai Simón por una jugada tonta y ya estás jodido. Y es verdad, y eso es lo bonito del fútbol. Y eso es lo que nos mueve a todos por dentro, y empezará el partido y estaremos nerviosos, perdidos, porque no sabes lo que va a ocurrir. Y respecto a lo de Messi, es que es tan difícil de adjetivar a lo de Messi. Es muy difícil, porque hace 4 años, hace 3 años y medio, en el anterior Mundial, ya lo querían jubilar. Es que ya lo querían jubilar. Es que ya muchos decían que no tenía nivel para volver al Barça. Yo lo defendí y lo sigo defendiendo. La jugada que hace ayer, que se va de 3, que Elliot Anderson le tiene que hacer una entrada que es la peor entrada del todo el partido, después de decir, no, que los argentinos han pegado mucho, tal. La peor entrada la hacen los ingleses, la hace Elliot Anderson a Messi. Está en un nivel de inteligencia, sobre todo, que es lo que más tiene Messi, que es el más inteligente de los 22 jugadores de campo. Y por eso está pudiendo hacer lo que está haciendo en este Mundial con 39 castañas, que son 39 años. Es que mientras otros están que no se pueden ni mover, él está con todo el partido en su cabeza, sabe lo que tiene que hacer en cada instante y está demostrando una vez más que, por mucho que quieran compararlo con otros jugadores de esta última década o de estos últimos 20 años, como Cristiano y demás, compañía, no tiene comparación con absolutamente nadie. Es un espécimen único que, es verdad lo que tú decías de las canas, tendremos la gran fortuna de poder explicar de aquí a 20 años o de aquí a 10 o a 15, nosotros pudimos ver jugar a Messi. Yo tengo una fecha marcada en el calendario, que es el primer gol que marca contra el Albacete. Una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años jugando de esta manera, y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo. Bueno, a ver, el Messi se ha metido aquí pisando a Toni, pero bueno, lo respetamos que te pise Messi, ¿no? Por supuesto. De hecho, si alguien me tiene que pisar, que sea Leo. Pero decía que yo pude estar en el Camp Nou el día que marcó ese primer gol contra el Albacete, y eso es algo que también, bueno, pues me lo llevo, porque ha llovido muchísimo desde esa fecha. Y nada, poco más. O sea, poco más. Realmente, Argentina puede llevarse la final. En una final puede pasar absolutamente todo. Pero entrando en el foco de España, es que me parece que el medio campo de España, la forma, el bloque que tiene España, y ahora si quieres hablamos de España-Francia, porque yo no lo he comentado contigo. Si quieres, entro ya en eso. El otro día, sabes que yo participo en el corrillo de Radio Marca también, y me apetece mucho meterles de vez en cuando el dedito en la llaga, y está muy bien, porque yo quiero que gane España, pero les expliqué que la forma de ganar que tuvo España y la forma de ganar que están ganando ellos ahora, la forma que están viviendo ellos las victorias ahora, a día de hoy, con España, es la que llevamos nosotros muchos años viviendo con el Barça. Y es pelear contra 4 estrellas arriba, contra Rodrigo, Bellingham, Mbappé, Vinicius, sin medio del campo como tiene el Real Madrid, y nosotros desde el bloque, desde el conjunto, desde el balón, desde tener la pelota. Entonces, todo eso que cuando es Barça y Madrid ellos denostan y dicen no, pero es que lo importante es ganar, hoy en día lo ponderan y hoy en día lo valoran y dicen, no, es que además es la manera en la que tenemos de ganar. Bueno, porque es España. Pero les hice entender justo esto, que Francia era el Real Madrid y que España era el Barça. Y bueno, y ese fue el mensaje que les dejé, y creo que lo entendieron. Hombre, la verdad que el partido de España contra Francia, ya lo he dicho en otros corrillos, no el de Radio Marca, sobre lo que, como yo vi el partido, ¿no? Ya ha pasado un par de días. Para mí es uno de los partidos que tiene que entrar en el top 3 de mejores partidos de España en su historia, de la selección, para mí, de los que ha podido jugar en toda su trayectoria como selección. Porque es un partido que lo hace no ante una selección cualquiera, lo hace ante la Francia, que venía arrasando en esta Copa del Mundo,
que venía marcando una media de 3 goles por partido, que me costaba encontrarle un punto débil. Pues le llegó la kriptonita con España. Empezó a incluso te diría, a crecer durante el partido. España se fue gustando cada vez más a medida que el partido iba avanzando. El gol evidentemente ayuda, esto ayuda siempre. Un gol pronto en el partido, sea de penalti o sea como sea, te da más tranquilidad, pero la seguridad que transmitió España, con la pausa, con la tranquilidad que fue tocando y madurando las jugadas. La España que uno se imagina en el mejor escenario posible, jugando como uno se la imagina que puede llegar a jugar, se dio ante Francia y Francia acabó en algunos momentos. Yo veía una Francia completamente desdibujada, no era capaz de contrarrestar el juego de España. En la acción del segundo gol de Porro, cómo se va haciendo la jugada desde el inicio y cómo recupera el equipo cuando la primera acción de un disparo, creo que de Baena, vuelve el rechazo a España con Fabián y con Rodri, que hicieron un partido inmenso los dos, lo cual también esto dice mucho de la personalidad que ha tenido De la Fuente, que es un hombre que también hay que decir que yo no era uno de los que... Bueno, me gustaba más Luis Enrique. Cuando se va Luis Enrique, que yo creo que también tiene su mérito Luis Enrique en el hecho de haber sentado unas bases de esta selección actual, aunque De la Fuente es el que está en los títulos y ha tenido su mano ahí, pero Lucho hace algo, creo, importante en esta selección. Mirad el ejemplo que voy a poner. Yo creo que es un poco salvando las distancias, lo que pudo hacer Mourinho en el Madrid, y después se llevaron los méritos Zidane y Ancelotti, pero Mourinho sienta las bases de un Madrid competitivo que yo creo que Luis Enrique, en su estilo, lo ha hecho con España. Llega De la Fuente, toca poquitas cosas, pero las que toca son las que tiene que tocar. Y lo que iba a decir antes, la toma de decisiones de La Fuente también hay que alabarlo, porque Pedri es Pedri y es un jugador increíble, que vamos a decir de Pedri nosotros aquí, pero si Fabián está mejor, se pone a Fabián. Y madre mía, el partido de Fabián, de Rodri y de Olmo, que también lo mencionamos aquí, que hacen ante Francia, O sea, qué dominio de la situación, qué dominio del escenario ante Francia, que también hay que decir que su centro del campo no es el más fuerte del mundo, en el sentido de que no acumula mucha gente por ahí. Lo suyo es jugar rápido y buscar rápido el ataque con los 4 pepinos de arriba. Pero es que España, Tony, y le salió el partido redondo en el momento idóneo. Y ya digo, para mí un partido que tiene que pasar al top 3 de mejores de la historia de España. Yo, totalmente de acuerdo. Hay nombres, es que hay nombres dentro de la selección española para remarcar. Los dos laterales, Cucurella y Pedro Porro, me parece que hicieron un trabajo defensivo descomunal. Sí. Me parece que Cubarsí está haciendo un mundial que yo lo marqué como revelación y voy a sacar un poquito de pecho, pero es que está haciendo un mundial que con 19 años no es normal. Es que no es normal que un central, que es un profesional, Cubarsí no tiene profesión, pero es que por edad no puede tener profesión, porque puedes tener talento, puedes jugar de extremo con 18 años y tener talento, tener desborde, tener cosas que son menos tangibles, pero es que la profesión de central, eso te lo tienes que curtir con los años, y Cubarsí suple todo a esa falta de profesionalidad, entiéndeme cuando digo falta de profesionalidad, con una inteligencia superior a la media, con una forma de colocarse, con una serenidad que no es normal a su edad. Es un jugador que yo creo que lo valoraremos con el tiempo. Creo que se están dando cuenta por España ya de cómo es Cubarsí, por España y por el mundo, porque esto es mundial. Pero de lo que es Cubarsí. Laporte, que venía de jugar en Arabia, que era como, bueno, viene este chico aquí que ya está de vuelta, ha demostrado un nivel tremendo. Olmo está haciendo un mundial digno a la Eurocopa que ya hizo, que parece que con España se transforma y luego llega aquí y se nos lesiona cada 2 meses. A ver si eso también lo podemos cambiar, por favor. Vamos a ver si conseguimos tener a ese Dani Olmo, que es tan desequilibrante. No hay un mediapunta en todo el mundo, No hay un mediapunta que juegue entre pivote y central al primer toque como lo hace Dani Olmo. No hay un jugador que reciba el balón y haga ese primer control más que me recuerda muchísimo a Zidane en muchas cosas, en ese primer control que tenía Zidane, que escondía la pelota como absolutamente nadie. Bueno, pues Dani Olmo también es un jugador que para el Barça
tenemos que conseguir su mejor versión ya, por favor, porque nos va a hacer pasar ese escalón que necesitamos en Champions. Arriba Oyarzábal, que dices, bueno, sí, un delantero de la Real Sociedad. Madre mía, el partido de Oyarzábal contra Francia, que no lo he mencionado, ¿eh? Oyarzábal, o sea, cómo trabaja. Pero ¿cómo vino a ayudar a descargar? ¿Cómo, para dar superioridad en ese centro del campo, no lo vi tan activo en ese sentido en todo el Mundial hasta este partido contra Francia? Ese delantero que viene a dejar de cara a los centrocampistas, siempre ubicado en el sitio correcto, arrastrando centrales, dejando ese hueco que incluso en el gol de Porro, que es una pared con Olmo, también está Oyarzábal arrastrando a un jugador para que entre Porro y tenga todo el espacio. O sea, el partido de Oyarzábal, sí, ahora la gente, aquí como lo llamamos siempre todo al terreno Barça, Real Madrid, fichajes y tal, no, aquí he fichado a Oyarzábal y no a Julián Álvarez. Bueno, ya no voy a entrar aquí, pero el partido suyo es inmenso, se entiende por qué sigue jugando él, hay gente que habla que es lento, pero es que el fútbol a lo mejor no es solamente correr, hay que también ser inteligente y saber leer los espacios, ese hueco que, por lo que, no sé a quién se lo vi, creo que a alguien por Twitter lo puso, de que se estaban generando sobre todo muchas acciones de peligro en este Mundial entre el central y el lateral. Esa zona que decía Pep Guardiola que es la más indefendible en el fútbol, ¿no? Mucho estaba llegando por esas zonas, ¿no? Y uno de los mejores que entiende cómo ubicarse ahí es Oyarzábal. O sea, es un espectáculo. Total. Verlo jugar entre líneas. Me recordó, salvando distancias, al Pedro como factor sorpresa, ¿eh? Aunque no lo era. Al Pedro de 2010 contra Alemania, que lo pone de inicio del Bosque y no se lo esperaba Alemania, y de repente aparece Pedrito querido, entre líneas ahí, ubicado a la espalda de los centrocampistas alemanes, y volvió loca a Alemania. Pues Oyarzábal, la verdad que no sabían cómo defenderlo, porque ¿qué hace el central? ¿Lo sigue? Pero bueno, pues se te puede aparecer Lamine picando al espacio. ¿Qué hace el centrocampista? ¿Se retrasa? ¿Lo persigue? Me encantó Oyarzábal. Yo disfruté mucho con su partido, con el de Rodri ni que hablar, porque me parece que va de camino, si gana España el Mundial, a ser otra vez Balón de Oro. Yo creo que ahora mismo es una España que no tiene una estrella, que sí, que Lamine es el hombre que acumula el foco mundial, pero ahora mismo, por rendimiento en toda la Copa del Mundo, Rodri está por encima de Lamine Yamal, creo, ¿eh? Claro, pero lo que pasa es que la temporada que ha hecho Rodri, pero bueno, eso es otro melón que ya se abrirá y no tardará mucho en abrirlo, ya empezaremos otra vez con el Balón de Oro. Sí, yo creo que si Lamine gana en la final, si España gana la final, con un golito, y Lamine mete un golito, Lamine se la lleva. Sí, porque ha hecho una muy buena temporada. Puede ser. Ya viene de ser segundo o tercero el año pasado, no recuerdo ahora. Segundo. Sí. Y me parece que le tocaría. Dicho esto, Oyarzábal, por supuesto. Es verdad que yo no lo veo ahora mismo perfil Barça ya por la edad que tiene, por todo. Creo que el Barça necesita... Y Flick creo que requiere otro tipo de delantero, pero bueno, es una opinión. Al final, si Flick dice que quiere Oyarzábal, adelante con Oyarzábal, lo que diga Flick. Y quiero valorar muchísimo, porque es muy difícil lo que está haciendo y poco se está hablando de ello, que es Unai Simón. Unai Simón llega con una mochila enorme de detractores, de gente que dice que tiene que jugar David Raya porque es mejor que él, de gente que dice, entre ellos yo, que tiene que jugar Joan García porque es mejor portero que él. Creo que todos están de acuerdo, incluido él, diciendo que David Raya y que Joan García son mejores porteros que él. Si tú les pones un rango de atributos a todos te salen mejor que Unai Simón, perdón. Pero está gestionando los partidos desde la portería con esos 10-15 metritos por delante, con esa activación de piernas que está teniendo. El otro día a Mbappé le saca 2 balones llegando al cruce como si fuera un líbero, que eso es de estar conectado, de estar metido, de estar centrado, de estar en el momento justo de lo que te pide tu entrenador. Y luego, hablando de Luis de la Fuente, pues es que es verdad que un poco lo mismo que Unai. Es verdad que Luis Enrique quizás sea mejor entrenador, pero a lo mejor no es tan buen gestor, o a lo mejor no es tan listo. Igual es más inteligente, pero no es tan listo como Luis de la Fuente, que ha sabido llevarse a todos por la vereda donde él quería marcar el paso. Y Luis Enrique, no por compararlos, pero ha sacado el nombre. Luis Enrique es un tipo de o vas con él a muerte o estás fastidiado. O te hace la cruz y te vas a otro sitio. Y creo que Luis de la Fuente en eso es un poquito más listo, un poquito más, hace más equipo. Entonces, ¿puede ser que no comulgues con todo lo que te pide Luis de la Fuente? Pues seguro que alguno de los jugadores no comulga con ello.
pero creo que tiene la capacidad de llevárselos a su terreno de una u otra manera, un poquito lo que hace Flick en el Barça. Llevárselos a su terreno de una u otra manera para conseguir que el equipo esté cohesionado. Y se ha demostrado porque te sale Fabián, sienta a Pedri, no pasa absolutamente nada, sale Pedri 20 minutos y sale con todas las ganas de sacar adelante el partido y de tener el balón y de jugar, no salen con mala cara, sale Marcos Llorente, que parecía que iba a ser el titular de la selección y Pedro Porro le ha pasado la mano por la cara, y sale Marcos Llorente y tampoco ni una mala cara. Es decir, creo que ha conseguido algo Luis de la Fuente que es muy importante, y es tener a todo el grupo cohesionado. Un poquito lo mismo que Scaloni con Argentina, cuidado. Que ayer sale Giuliano Simeone, que había jugado muy poquitos minutos, y se deja el corazón y se deja la piel. Y sale De Paul, que había jugado todo el Mundial, se queda en el banquillo y sale en el minuto 70 y sale con una energía descomunal también. O sea que Scaloni y Luis de la Fuente, y además tienen muy buena relación entre los dos, lo han dicho en rueda de prensa ambos, me parecen dos entrenadores muy similares. Y por ahí puede estar el turrón en la final, porque los dos son muy listos y los dos creo que van a jugar todas sus cartas. Y eso puede hacer una final durísima para los dos equipos. No, la final va a ser dura seguro. No, yo no tengo ahora mismo, a falta de un par de días para que se juegue, no te sabría decir un pronóstico de lo que va a verse, porque también la gente tenía un pronóstico con Francia-España y acabó siendo lo que fue siendo. No sé decir ahora mismo nada. Si me tengo que mojar con un posible resultado, no. Ojalá gane España, como ya he dicho, que quede clarísimo eso, pero que sea sobre todo un partido bonito, ¿no? Y es un partido a la final, pase lo que pase, va a ser emocionante. Si gana España, va a ser la segunda estrella, va a ser Mundial y Eurocopa de manera consecutiva, que yo creo que esto habrá que ver en la historia quién lo ha conseguido, porque creo que sería la primera que lo logra 2 veces, ganar Eurocopa y después Mundial. Y si gana Argentina, que también puede darse, pues sería el segundo Mundial seguido de Leo Messi. Aquel que ya lo querían retirar hace 4 años, que te gane 2 Copas del Mundo seguidas. Y esto es que increíble. Sonará muy raro porque pensará alguno, insisto, que tú eres español, tal, pero es que, joder, somos muy de Messi aquí todos los culés. Y esto es Team Barça Podcast, no es Team España Podcast. Y aquí somos del Barça. Y Messi ha sido lo que ha sido Messi en la historia del club. Lamine va camino y va a ser el heredero de Leo Messi, pues ojalá lo sea. Pero lo que Messi ha hecho es historia del deporte. Y si acaba ganando la Copa del Mundo, ya solamente estar en la final para mí tiene un mérito descomunal, porque yo creo que al ganar en 2022, bueno, otro a lo mejor se retira. No, él ha querido seguir compitiendo y se ha metido en otra final y dando los pases de gol de la semifinal para remontar ante Inglaterra. En fin, es que no me quiero extender porque ya sería abusar, pero que quede claro que aquí en Team Barça vamos con España. Y lo que vamos a hacer ahora, porque estamos aquí hablando mucho del Mundial, mucho de lo que va a ocurrir en esa final de la Copa del Mundo, un paréntesis, ¿no? Para empezar a meternos ya en materia, porque esto es Terracita, esto es Team Barça y tenemos que hablar de lo que está ocurriendo en el Barça, que es que Adeyemi ya está en Barcelona y se nos ocurrió, hacer un paréntesis para hablar ya a fondo de Adeyemi con alguien que en Team Barça lo conoce bastante. Así que paréntesis y después seguimos aquí hablando de cosas ya más culés. Bueno, pues seguimos en la terracita, abrimos este espacio, este paréntesis en el programa semanal, bueno, la terracita de verano, este formato fresco, veraniego, con el tema que muchos estáis esperando, no lo sé cuántos, que hablemos aquí en TVP. He de decir que ya hemos hablado, largo y tendido. Yo he escrito un artículo muy, muy largo, un informe TVP dentro de Club TVP en Patreon, hablando de Adeyemi, poniendo datos sobre la mesa, datos de todo tipo, de cómo es como jugador, también la parte menos buena, como es el tema de las lesiones. En fin, he hecho un análisis exhaustivo dentro de esa plataforma donde podéis apoyarnos económicamente y donde esto, porque es la magia del podcasting, también se está viendo ahora mismo esto. La gente nos está viendo las caras porque es un vídeo que estamos también haciéndolo en audio para que la gente de la terracita días después lo escuche como estarás haciendo ahora. Y si nos quieres ver las caras, pues te vas a Patreon y también pues tendrás la imagen y el sonido. Y yo no estoy solo para esta parte de Adeyemi. Tengo por aquí al señor Gerard Faigues, que es el aficionado del Dortmund metido, infiltrado dentro de TVP. Se lo respetamos y claro, pues ahora es que teníamos que convocarlo para hablar de Adeyemi. Gerard, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, buenas tardes.
defenderme un poco, yo soy más del Barça que del Dortmund, ¿eh? Pero Bien. sí que es cierto que eso que le pasa a mucha gente que tiene a otro equipo de otra liga, otro equipo favorito, pues mira, yo soy muchísimo del Dortmund y lo sufro cuando está la temporada cada fin de semana. Me decía antes de empezar a grabar, digamos, oficialmente, en la parte de vídeo se ha visto, pero en el audio no, que yo le decía, dame un titular, Gerard, para lo de Adeyemi en el Barça. Y me has dicho, Gerard, un melón por abrir. Sí, un melón por abrir, una joya que pulir, símiles que quieras encontrar, porque Adeyemi es un perfil interesante, es un jugador que ha demostrado cosas y sobre todo también es un jugador joven que creo que tiene mucho potencial y más, y ya lo iremos hablando, si va a ser entrenado por Hansi Flick, que ya sabemos que es capaz de sacar partido de jugadores que han generado dudas. Por ejemplo, Joao Cancelo, yo tenía muchas dudas y al final su media temporada bajo las órdenes de Hansi Flick ha sido muy buena. Sí, yo creo que también lo comenté con la gente de Raku, que me llamaron y he colgado la parte esta del programa de Tú Dirás, donde hablo de Adeyemi, donde me preguntan por Adeyemi, y también un poco eso, ¿no? De que va a caer en las manos de un técnico que todo lo que ha tocado lo ha mejorado. No podemos decir un jugador que no haya mejorado en las manos de Hansi Flick, hay un montón de ejemplos. Pero en esta parte del paréntesis de Adeyemi, quiero también que oigamos a muchas voces, aparte de la de Gerard, y voy a empezar por una que es la de un aficionado. La de un aficionado del Borussia Dortmund llamado Óscar, que es el que me ha llevado a mí al Signal Iduna, a la Südtribüne, la grada amarilla. Me ha llevado varias veces a ver al Barça cuando ha tocado un Dortmund. Barça que ha sido bastante recientemente. Y le he dicho, Óscar, tú que eres seguidor del Dortmund de toda la vida, que eres medio alemán, medio español, muy del Dortmund. La gente no se puede imaginar lo que es del Dortmund, este señor Óscar, que vive en Mallorca y no se pierde un partido del Dortmund en casa, pero ninguno, ¿eh? Va a todos en avión, evidentemente, vuela cuando hay partido del Dortmund en casa, con sus vuelos comprados de antemano, con meses de antelación, y orgulloso enseña su aplicación de los vuelos baratos, la gente ya se imaginará cuál, con los vuelos de los próximos 2-3 meses, con el calendario definido. Es un auténtico espectáculo lo de Óscar, y como aficionado me ha dejado este audio pues lo que él siente con la marcha de Adeyemi, y la verdad que sin filtros, no es una persona que se dedique a comunicar delante de un micrófono, él dice lo que siente como aficionado del Dortmund, así que lo escuchamos y a partir de ahí pues ya Gerard podrá decir lo que quiera y aquí lo escucharemos. Pero antes escuchamos a Óscar. Hola Juanma, a ver, pues qué te voy a decir. Yo como aficionado del Borussia Dortmund desde los 10 años, pues lo veo un poco triste, ¿vale? Porque Adeyemi, digan lo que diga la prensa alemana últimamente, pues claro, no deja de ser un jugador que nos ha ayudado mucho, porque date cuenta que es un jugador que puede jugar en 3 posiciones, en las 2 bandas centrales y como delantero. Y luego es una persona que es rápida, te puede meter como delantero golazos, como te puede ir de defensa, ayudar atrás. Y la velocidad que tiene, pues lo vamos a echar mucho, mucho de menos. Por eso yo, como socio y fanático del Dortmund, pues lo veo un poco triste, ¿vale? A mí me hubiese gustado que se hubiese quedado en el Dortmund, pero el problema también son cosas también privadas, porque también la mujer o la novia, o sea, Ana, no le gustaba Dortmund, le gusta más Barcelona y han estado ahí un poco mareando la prensa alemana, que si él era, que se quería ir, y al fin y al cabo él, pues, si hubiese sido por él solo, él se hubiese quedado. Porque date cuenta que también por el dinero, a mí me parece poco dinero lo que paga el Barcelona por Adeyemi, poquísimo, porque ya te digo que se lleva a un jugador que puede jugar en 3 posiciones distintas, y por eso... Pero bueno, para el Barcelona es un buen fichaje. Esperemos que no chupe banquillo, porque a todos sí que les sale el tiro por la culata, porque no sé, ahí con Lamine Yamal y todo eso, pues no sé cuánto tiempo le van a dar para jugar. Es el miedo que tengo yo, porque en Dortmund últimamente también por el jaleo que tuvo, por ciertas cosas que hizo en privado Adeyemi y tal eso, pues estaba también chupando mucho banquillo con Niko Kovac. Pero es un jugador, es tremendo bueno, porque ya te digo que... Y también como persona, era querido por todos los jugadores. En el campo
siempre luchaba. Eso sí, cuando tenía un día malo tal o últimamente que estaba enfadado con el entrenador, pues también lo dejaba ver el campo. Pero muchas veces cuando le metían en la segunda parte o los últimos minutos, pues se notaba el juego que hacía. Por eso yo, como hincha del Dortmund, lo veo triste. Que le vaya todo lo mejor el Barcelona, pero ya te digo que le va a faltar una persona muy importante al Borussia Dortmund. Bueno, pues Óscar que lo deja clarísimo y ha abierto pues, muchos melones, nunca mejor dicho, con el titular de Gerard. Ha comentado lo del precio, esos 22 millones más 7 variables o algo así, que puede irse la cosa a 30 millones de euros. El porcentaje de venta que se habla, una venta posterior si se da, de un 35 que pudiera quedarle al Borussia Dortmund. Empezando por ahí, Gerard, la operación, viéndolo desde el punto de vista del Borussia Dortmund, decía Óscar que es muy poco, pero es que quedándole un año de contrato tampoco se le podía sacar mucho más, ¿no? No, porque el valor de mercado aproximado era en torno a unos 40 millones, quedando un año de contrato y faltaría ver cómo se desarrollará la siguiente temporada en Dortmund, pero lo ha apuntado un poco Óscar. Yo creo que siguiendo Niko Kovac era muy difícil que Karim Adeyemi quisiese seguir en el Dortmund, más allá de que es cierto que su pareja no le gusta Dortmund, no le parece una ciudad bonita ni atractiva para vivir y le gusta mucho más, pues por ejemplo, le gusta Múnich o le gusta Madrid, le gustará Barcelona seguro, pero a nivel contractual, pues bueno, vendes a un jugador si van bien las cosas por unos 10 millones menos de lo que en teoría es su valor de mercado, faltándole un año de contrato. Pues bueno, sí que es cierto que por el perfil de jugador que es, puede parecer barato, pero es que al final si el Dortmund empieza a pensar un poco todos los condicionantes económicos, pues bueno, no es tan mal o no es tan mala salida la de Adeyemi. Yo entiendo a la mujer, que es mujer, que no es novia, que es Loredana, que es una rapera nacida en Suiza, de origen kosovar, también con, ascendencia, creo que albanesa, si no he leído mal. Y que, bueno, es una persona que parece ser, y ahora después escucharemos más audios, ¿no?, sobre la personalidad de Adeyemi, lo que ha podido cambiar, lo que ha podido influir su novia en su vida reciente, que bueno, que se comenta mucho de ella, por decirlo de alguna forma, en la prensa en Alemania, y que se va a Barcelona, y que yo creo que, evidentemente, entendiéndola a ella, porque Dortmund es un sitio que es feo, hay que decirlo así, no es un sitio bonito de ver, pues claro, el cambio a Barcelona va a mejorar la calidad de vida de ambos, de la mujer, de Loredana Adeyemi, que así se llama ahora, y de Karim Adeyemi. Decías tú lo de Niko Kovac, que aquí también va a salir mucho durante todo este descifrando a Adeyemi, si podemos llamarlo así, este paréntesis sobre el ya parece ser nuevo jugador del Barça. Niko Kovac, que no, digamos, ha entendido bien, que no se ha caracterizado nunca Niko Kovac por saber entender al jugador talentoso, dejémoslo ahí. Quizás sí lo entendió mejor Terzic, ¿no? El mejor nivel de Adeyemi en Dortmund lo hemos visto con el actual técnico del Atlético de Bilbao, con Terzic, con Edin Terzic, y no con Kovac, ¿no, Gerard? No, y todo parte principalmente de las ideas de fútbol que tienen uno y otro entrenador, más allá de posiciones, porque Kovac juega con carrileros y ahí los extremos brillan menos. Adeyemi es verdad que puede jugar en las tres posiciones, pero sobre todo donde más brilla o donde más puede ofrecer es desde el extremo. Al jugar sin extremos, Adeyemi no ha podido brillar o no ha podido ser el jugador protagonista que podría ser. En algunos partidos muy aislados ha jugado, ha tenido ratos de carrilero y no lo ha hecho mal, también lo decía Óscar, es un jugador que puede defender. El problema es que o hace una cosa o hace otra, no es un carrilero al uso, no es, para que nos entendamos, un Rafinha que te puede hacer el esfuerzo defensivo y luego hacer otro esfuerzo para llegar en ataque, o te ataca o te defiende. Adeyemi no te va a hacer las dos cosas, y como Kovac opta por ser un poco más defensivo, intentar estar más ordenadito, y a Adeyemi le gusta más correr, pues encaja poco con la idea del actual entrenador del Dortmund. En cambio, con Edin Terzic, que tampoco era ni Guardiola ni Zidane, para que nos entendamos, ¿vale?, como entrenador, pero sí que era un jugador que ahí era un entrenador que su equipo pues era un poco más vistoso. Supo en la eliminatoria contra el PSG en Champions, supo encerrarse y estar guardadito atrás, pero luego sobre todo era un equipo que sabía explotar
lo que tenía ese Dortmund y lo que tiene Adeyemi, que son los espacios por delante, el poder correr y el poder brillar desde el extremo, que es lo que necesita Adeyemi. Y si alguien quiere ver lo que es realmente Adeyemi, el potencial que tiene en espacios, puede hacer dos cosas, que es buscar 2 goles. Uno, el que le mete al Chelsea en los octavos de la Champions, y luego le recuerdo uno al San Pauli también, que parten prácticamente las 2 jugadas de un córner en contra del Dortmund, y Adeyemi se va solo, recorre todo el campo y finaliza muy bien delante del portero, que luego tienen otras ocasiones en las que no define bien. Pero sí que puede explotar ese correr al espacio y esa verticalidad y esa velocidad. En ese informe TVP que está en Club TVP, en Patreon, yo hablaba de, y además lo dicen los datos, no lo digo yo, en la 22-23 con Edin Terzic, él juega toda la primera vuelta en la derecha con solo un gol en Liga. Cuando pasa a la izquierda es cuando explota. Y creo que esto se ve muy bien reflejado en cuál es su mejor banda. Decía Óscar lo de Lamine Yamal. Hombre, Lamine Yamal es derecha, y si el mejor sitio para Adeyemi es la izquierda, pues se encajan los dos como un guante, para uno jugar por un lado y el otro por el otro. Ha jugado últimamente por el centro, y hay que decir también, y lo decía yo en ese informe, que su mejor temporada anotadora fue la última que tiene en el Salzburg, que ahí juega como segundo punta, que es donde realmente él explota sus cualidades de ir al espacio, en un Salzburg que se podría asemejar más al estilo que quiere implantar Flick, juego más vertical, un juego más agresivo en la presión. Eso era el Salzburg de hace unos años, como lo ha sido siempre, prácticamente desde que Ralf Rangnick entró ahí. Y él, jugando de segunda punta, marcó un montón de goles. Recuerdo un partido muy bueno contra el Sevilla en la Champions, era muy joven todavía. Después lo ficha el Dortmund, empieza, como digo, la derecha, no rinde, pasa a la izquierda, rinde muy bien. Y en la temporada siguiente ya aparece el tema de lesiones, que es lo que va rompiendo un poco su, digamos, regularidad. ¿Coincides conmigo en eso, Gerard, de que la izquierda es su posición favorita, por decirlo así? Discrepo un poco. ¿Sí? Es verdad que yo le recuerdo muchísimo partiendo desde la izquierda, pero he estado buscando los datos, el rendimiento de Adeyemi, y sí que es cierto que en esa temporada 23-24 explota cuando juega en la izquierda, pero la temporada pasada, por ejemplo, la 24-25, marca 6 goles y da 4 asistencias partiendo desde la banda derecha. En cambio, a ver, 6 goles, 4 asistencias en 18 partidos como extremo derecho por la derecha, y 2 goles, 2 asistencias en 8 partidos como extremo izquierdo. Es cierto que aquí esta temporada está un poco viciada, porque no es lo mismo jugar de teórico extremo con Niko Kovac, claro, o antes de Niko Kovac, que estuvo en Nuri Sahin y jugó más de extremo. Pero sí que es cierto que esta temporada es desde el extremo derecho, ha marcado 3 goles, pero moviéndose por dentro como segunda punta, es donde ha conseguido mejores registros. 5 goles y 6 asistencias en todas las competiciones esta temporada, jugando en esta especie de doble punta o doble media punta, por detrás de Guirassy, que jugaba en el Dortmund. Y aunque esté jugando en el carril central, siempre Adeyemi tiende a caer a banda. O sea, no jugando como segunda punta, tenemos que entender que es ese jugador que va a correr los espacios que genera el punta más alto, el 9 típico, ¿no? Hace más esa función de segunda punta, de media. No es un media punta como Dani Olmo, sino que es esa segunda punta, ¿no? Ese jugador para correr al espacio, o para correr las peinadas, o para atacar el espacio que puede generar si el 9 viene a recibir. Pero es un jugador para hacer eso, no para asociarse, porque cuando juega por dentro intenta 5 regates y solo completa 1,8. Y ahí se ve, en cambio, jugando por el extremo, esta temporada 3 de 5 de acierto en regates por partido. O sea que puede jugar por dentro, pero siempre buscando eso, atacar el espacio y tener espacio para correr y regatear, sobre todo si parte desde la banda. Coincido. Bueno, pues también tenemos a periodistas alemanes, bueno, en este caso a uno, a Jonas Austermann, que él cubre la información de todo lo que tiene que ver con el Ruhr, con equipos de la zona. El Dortmund es uno de ellos. Bueno, pues Jonas Austermann nos deja varios audios. Escuchamos el primero, que es hablando de cómo él ha visto su etapa en el Borussia Dortmund,
Y también el tema de las lesiones, que es lo que lo ha venido un poco lastrando en los últimos tiempos. Tampoco es una cosa exagerada, pero que muscularmente es un jugador explosivo y que ese tipo de lesiones le ha pasado factura. Esto nos comenta Jonas Austermann. Desde la perspectiva del Dortmund, creo que la salida de Adeyemi deja una sensación agridulce. Por un lado, teniendo solo un año más de contrato, los 22 millones de euros parecen una cifra razonable. Pero por otro lado, queda la sensación de que había mucho más futbolista dentro de Adeyemi del que realmente llegó a mostrar. Ha disputado cerca de 150 partidos con el Dortmund y ha participado en más de 60 goles entre tantos y asistencias. Son números aceptables, pero muy por debajo de lo que apuntaba su potencial. Los momentos en los que realmente vimos su mejor versión fueron demasiado breves, porque potencial tiene de sobra. Para mí, potencial de nivel mundial. El problema es que lo ha demostrado muy pocas veces, a veces por sus propios altibajos de rendimiento y otras porque cuando parecía que estaba encontrando continuidad, aparecían las lesiones. Siempre había algo que terminaba frenándole durante su etapa en Dortmund. Solo por roturas de fibras musculares llegó a perderse, sumando todas ellas más de 30 partidos, prácticamente el equivalente a una temporada entera. Y ese es un problema relativamente habitual en futbolistas con un perfil explosivo como el suyo. No sé si eso podrá corregirse de forma definitiva. Es bastante frecuente que jugadores tan veloces sufran este tipo de molestias en acciones de máxima aceleración. La temporada pasada volvió a tener problemas musculares y también arrastró una lesión de tobillo. Nunca fue un jugador con el que pudieras contar durante toda una temporada de principio a fin. Será interesante ver cómo gestiona eso el Barcelona. Pues sí, creo que la gran interrogante, ¿no? De ver cómo estará físicamente. Yo decía también a la gente de RACU sobre la incorporación de Jan-Benjamin Kugel, el nuevo preparador físico del Barça, que viene un poco a cuidar esa disponibilidad de los jugadores, de que estén para los momentos importantes, de trabajar mucho la parte individual. Con Adeyemi hay que trabajar la parte individual para que no se rompa tanto, y en el Barça tenemos ejemplos de jugadores, el mismo Messi, que cuando llegó Guardiola era un jugador que se rompía mucho muscularmente partiendo de la derecha. Llegó Pep, le puso un plan específico, le puso a Juanjo Brau como prácticamente su sombra, y Messi no volvió a lesionarse. Es cierto que lo mete más por el centro, lo quita de esos esfuerzos explosivos en banda, y es otro jugador. Yo no sé el plan de Flick cuál será. Yo en el informe TVP que decía de Adeyemi veo un ataque con mucha movilidad, veo un Adeyemi que a lo mejor no parte como titular, pero sí como un revulsivo importante y un jugador que puede jugarte en izquierda, en derecha y por dentro. Pero ¿tú cómo lo visualizas, Gerard? Allá Adeyemi metiéndolo en clave Barça y en clave Barça de Flick. Pues me cuesta, la verdad que me cuesta, porque a mí es un jugador que me encanta para que juegue en banda. Creo que puede brillar mucho más en banda que jugando por dentro, porque al final por dentro es lo que decía antes, no es un jugador que se vaya a asociar bien, no es un perfil como Rafinha que si se mete por dentro se puede asociar bien. Aunque jugando por dentro en esta especie de media punta adelantada, segundo delantero, tiene un 71%, ya lo diré bien, un 71% de acierto en pase, no es un jugador con el que puedas confiar para asociarte y construir la jugada. Es un jugador que sí te puede descargar, te puede tirar una pared, una triangulación rápida y darte un buen pase para atacar, porque jugando por dentro genera casi un pase clave por partido. Eso son esos pases que de acabar en gol serían asistencia, ¿no? Pero repito, donde brillas en banda. Entonces, ahí me cuesta porque al ser zurdo encajaría mejor jugando por la derecha, pero por la derecha tienes a Lamine Yamal. Entonces pienso, sí, pero si tienes que darle descanso a Lamine Yamal, un relevo para Lamine Yamal, prefiero tener a Adeyemi que a Rooney, con todo el respeto para Rooney Bargi. Pero ¿va a aceptar Adeyemi el rol que tenía Rooney? No lo va a aceptar porque en el carácter que tiene esta temporada el Dortmund lo multó por enfadarse un partido que lo sustituyeron y por montar un poco el numerito. Entonces es por esto que me cuesta. En partidos en los que, claro, es que tampoco tienes un 9 que me digas, no, todavía está Lewandowski y Lewandowski ya no puede venirte a recibir, descargar y luego estar en el área para rematar. Pero si estuviese Lewandowski o un perfil similar de 9 más alto, más tanque, entre comillas, para que nos entendamos, pues sí, está muy bien tener a Adeyemi que te puede jugar por dentro y te puede correr a los balones que pueda descolgar o a las peinadas. Pero, repito, me cuesta. También es algo que... No, iba a decir que también es cierto que yo hablaba del plan de Flick en ese informe TVP de Adeyemi en Patreon, que cambia toda la fisonomía ofensiva. Es que no solamente se va Lewandowski,
Se podría ir Ferran, del que también se habla. Ha llegado Gordon, ha llegado Adeyemi, veremos qué pasa con Julián Álvarez, que son 3 atacantes nuevos para un ataque nuevo desde el principio. Eso entiendo que requiere de un proceso, ¿no? Que no es una cosa que de repente un día funciona y encajan todas a las mil maravillas y Gordon se asocia con Lamine de Cine. Tendrán que entenderse, cambiar ataque. Has tenido a Lewandowski los últimos 3 años, Ferran, veremos también qué pasa con él, insisto, pero si se van los dos y llega Julián y llega a lo mejor otro punta, se habla mucho también de Fisnik Aslani, el del Hoffenheim, claro, son tantos cambios. Gerard, tú decías lo del delantero, que a mí esto me gusta porque ese delantero que se asocie bien o que pueda permitir venir a recibir, dejar de cara para el que venga de segunda línea o incluso que se aproveche de ello el que juegue en banda. Julián Álvarez, ¿lo ves encajando en un hipotético ataque Julián, Adeyemi, Lamine, por decir uno? Sí, perfectamente. Además es una de las cosas que me gustan mucho de Julián Álvarez y que creo que en el Atlético no acababa de brillar por eso, pero es el perfil de 9 que identificamos un poco con la idea del Barça, ¿no? Voy a contrarreloj, buscando tu olor, engañando al tiempo. No sé, pero me da que con su tic-tac se lleva este juego. Volveré a verte otra vez y perseguiré un nuevo momento. Mírame y dime por qué, queriendo querer, estamos tan lejos. Hoy ha salido el sol y a la misma vez... Bueno, pues oyendo a alguien que aquí se ha habituado ya a aparecer en Team Barça Podcast, que yo no sé si el copyright nos volverá a tumbar esto, que yo creo que Tony tiene mano para que no ocurra y que esta canción suene y no pase nada, porque es Jere, con este temazo, el bueno de Jere, que ya ha sonado mucho en Team Barça, ha sonado en ese programa que hicimos, recuerdo, en la Peña de Pedri, en Tegueste, sonó mucho, bastante Jere. Y bueno, esta canción, Tony, que no sé si es nueva de Jere o es ya antigua. Sí, es la primera de este disco que se llamará Apolo y que saldrá en septiembre-octubre, más o menos, que presentaremos el 3 de octubre en Barcelona y el 7 de noviembre en Madrid. Y esta canción se llama Que reviente el sol, así que todo el mundo a escucharla por Spotify, Jere, Jere, Que reviente el sol. Todos los amantes de la buena música. Bueno, pues que reviente el sol, que reviente todo y que tengamos sol sobre todo, en verano, porque yo estoy en Alemania, como bien sabéis, y aunque ahora tenemos buen tiempo, esto puede cambiar de un día para otro. Bueno, hemos escuchado a Gerard hablando mucho de Adeyemi, yo también. Bueno, sí, os habéis quedado con ganas de más, posiblemente, porque se ha cortado la voz de Gerard ahí, ha entrado Jere. Y bueno, pues si queréis seguir oyendo más de lo que dijimos Gerard y servidor, lo tenéis todo en Club TVP, en Patreon, donde la gente nos apoya económicamente, en teambarça.com/Patreon. Ahí tenéis un vídeo que, bueno, que habéis oído 22-25 minutos, pues lo que se habló de más con gente desde Alemania, con Jonas mandándonos audios, con lo que dice Gerard, que ya veis que conoce muy bien lo que ha sido Adeyemi en el Dortmund. Lo tenéis ahí, 1 hora entera estuvimos ahí, Gerard y yo, hablando de él. Bueno, a ti de momento, ¿qué te dice Adeyemi, Tony? Porque a Gerard lo hemos oído, a mí también. Quiero saber tú cómo ves este fichaje, que no es aún oficial cuando estamos grabando esto, pero que está al caer. A mí es un jugador que me gusta mucho, Adeyemi, y además me ha gustado siempre. Es un jugador que es verdad que me da la sensación de hacer un partido bueno y 3 malos. Es un jugador que creo que es poco consistente en cuanto al flujo de fútbol. Lo hacía mucho más bajito de lo que es. Mide 1,80. Sí. Y yo pensaba que... Mide 1,80. Yo pensaba que medía 1,67, 1,68. Lo hacía muy, muy pequeñín. Y tiene buena talla. Y luego me parece una operación, una muy buena operación por parte de Deco y por parte del Barça. Te estás sacando un jugador por 27 kilos, con un valor de mercado de 40. En su pico más alto me parece que el valor de mercado fue de 60 millones. A poco que haga 2 temporadas buenas, sí, ves que no encaja, pero bueno, pero más o menos hace un Rashford, vamos a llamarle así, ¿vale? Una temporada que dices, vale, no es jugador Barça, que no lo sé, que hay que verlo en el ecosistema Flick, cómo será. Pero que le pase un poquito esto de no es perfil Barça, pero ha hecho buena temporada, pero ha jugado tal, pero te lo puedes sacar fácil por incluso más de lo que lo has comprado. Entonces, como estamos en ese punto donde el dinero también es importante en este club, pues me parece una operación muy buena. Y luego a nivel fútbol, es que es un tipo muy rápido, es un tipo que tiene cierto olfato de gol, no es un goleador, pero tampoco
Tampoco es un jugador que no marca goles durante la temporada. De hecho, marcó un hat-trick en Champions no hace tanto. Se le recuerda buenas noches en Champions. Y creo que es un perfil que el Barça no tiene y que puede funcionar tanto en punta como por la izquierda o por la derecha, dándole descanso a Lamine. O sea que el cambio que sería Rashford o Vardy, creo que mejora el equipo. Más o menos es un poco lo que hemos comentado Gerard y que Tony no lo ha escuchado, ¿eh? Por si alguno se pregunta, repite cosas que ya se han dicho antes, pero es que Tony no ha oído a Gerard y a mí, o sea que perdonadlo a Tony. Pero coincide mucho en lo que hemos hablado Gerard y yo, lo que seguimos hablando en ese vídeo largo y lo que nos decían desde Alemania el bueno de Jonas Austermann, también insistiendo en esto de que por potencial es un potencial enorme, 24 años y el precio, creo que estamos todos de acuerdo, es una ganga por 22 millones más 10 en variables. Creo que es un acierto. Se tendría que dar muy mal para que no se rentabilizara su fichaje y si después se le vende por una gran cantidad de dinero, que estaría también por ver, porque no es el Barça un club habitualmente vendedor, si alguien funciona, pues habría que pagarle al Dortmund, eso sí, 35% creo de esa futura venta. Ojalá funcione, no haya que venderlo a Adeyemi, pero claro, ¿cómo está confeccionándose el ataque del Barça? Ya lo decía con Gerard, ese nuevo ataque que presenta el Barça de Hansi Flick, o que busca presentar, porque al final también yo creo que la intención del club es dinamitar mucho la parte ofensiva, primero porque se te va Lewandowski, segundo, porque se te puede ir Ferran, ¿no? Que esto parece que el PSG está apretando por su fichaje, el Barça le vendría bien a lo mejor para incorporar a Julián Álvarez y se dice a otro delantero. Son muchas novedades en esa zona ofensiva que si se va Ferran, Tony, ¿tú qué harías? ¿Ficharías a otro delantero además de Julián Álvarez o con lo que hay ya te es suficiente? Con Adeyemi incluso jugando yo es que no sé si me tiraría por Julián Álvarez, ya lo hemos hablado sobradamente. Yo prefiero gastarme 120 millones o 100 millones en dos perfiles, uno un perfil más físico y otro un perfil como el de Lautaro, por ejemplo, repito, es un poco el perfil. Y luego tenemos a Abdel Rahim, no sé cómo se llama, el egipcio que ha estado en el Mundial y demás, que me parece una figura interesante para intentar tenerlo como segundo o tercer punta, y darle minutos y ir dándole entrada al equipo, porque yo le he visto cositas en el Mundial y le he visto cositas de vídeos que me han salido. Es verdad que no soy un grandísimo aficionado al fútbol formativo, pero he visto cositas que me han gustado mucho. Y entonces, claro, si Flick, si se va Ferran Torres, que para mí creo que se tiene que marchar, si te dan 50 kilos por Ferran Torres, no puedes decir que no. Lo siento mucho, pero no puedes decir que no, porque no vas a tener otra oportunidad. Estoy convencido de que no vas a tener otra oportunidad y te lo vas a comer aquí hasta los 35 años. Entonces, creo que es el momento de sacárselo de encima e intentar fichar dos delanteros. Sí, para mí con uno no hacemos. Bueno, mira, ha sacado, qué bien lo hila Tony, ha sacado el tema del fútbol formativo y yo creo que es ideal ahora que invitemos a otra persona a esta terracita porque él sigue mucho el fútbol formativo, la Masía, todo lo que va saliendo, el talento que va surgiendo en esa cantera inagotable de futbolistas y que ahora en este comienzo de pretemporada, como bien sabéis, en esta semana en la que nos encontramos, ha arrancado el Barça con mucha gente joven y muchos jugadores que parece que van a hacer la gira, veremos cuántos van finalmente, pero aparece gente por ahí que no conocíamos, algunos que repiten del pasado verano, y para hablar de ellos, de estos nombres propios, de estos jóvenes, pues hemos invitado hoy a Jordi Cardero, de Mundo Deportivo, que como digo sigue mucho a la Masía y ya lo tenemos por aquí. Jordi, ¿cómo estamos? Muy bien, pues encantado de pasar por el podcast para comentar un tema que siempre cada verano es ilusionante, ¿no? Sí, cada verano hay muchas caras nuevas y siempre nos acordamos, por lo menos yo, porque me toca de cerca por el paisano Fermín, de ese verano de Fermín, ¿no? Cuando se va con Xavi, finalmente Xavi se lo queda. Y yo te pregunto directamente, Jordi, ¿tú ves a lo mejor algún caso Fermín en este verano con los que van a esta gira o no? Ostras, así de entrada, un poco en frío, no sabría decirte, porque también en esta primera fase del verano llevan a gente un poco a bulto y también dependerá de quién vuelve del Mundial, quién acorta vacaciones para un poco llenar puestos de plantilla para la gira de Inglaterra. Pero yo sobre todo igual te diría Brima y Orian, no por ser potenciales Fermín, sino porque tengo ganas de verles. Uh-huh. Es que lo de Orian, yo también soy de los que no lo ha visto prácticamente nadie, a Orian Goren, este chico israelí que llegó hace poco también al Barça, que habla maravillas de él, centrocampista de perfil, no sé si Pedri, Iniesta, en esa línea, y que, bueno, tú has hablado maravillas de él y es tan bueno como dice. Mira, yo hablando con gente del club,
O sea, sí que me ha llegado que desde muy, muy arriba se tiene muy bien considerado, y hablando con gente más de Masia de día a día, me han llegado a decir que es el mayor talento que hay ahora mismo en la cantera. Es un perfil de interior, como dices tú, de Iniesta Pedri. De hecho, en el staff del juvenil le ponen vídeos de Pedri para que corrija algunas cositas. Este ya también juega de mediocentro, aunque no es su posición, pero digamos que es un interior para jugar por la izquierda, puede ser también falso extremo, ha marcado un gol ya en la Youth League, pero bueno, el tema es que el centro del campo, el juvenil, hay mucho buen jugador, pero hay tanto buen jugador que algunos a veces se quedan sin jugar. Claro. Es un poco esa paradoja, ¿eh? Pero bueno, ya veremos si acaba yendo al Stars por Inglaterra. Pero bueno, ganas de poder verle con el primer equipo, que de hecho aún no he debutado con el Furial. Claro, es que nos olvidamos y lo decimos siempre, ¿no? De las edades, ¿no? De estos chicos, ¿no? Es que Orián Goren tiene 17 años, el caso de Tunkara tiene 16. Fermín, lo hemos comentado ahora, él venía de hacer, digamos, la mili en el Linares y llegó ya hecho como jugador. Eso es. No es el caso de estos chicos, que la mayoría son eso, pues son adolescentes. Sí, no, en el caso de Griezmann es de 2010. De hecho, cuando España ganó el último mundial, él tendría el de marzo, pues 4 o 5 meses, para ponerlo un poco en perspectiva. Sí. Qué barbaridad, es que es alucinante lo de los jugadores del Barça últimamente. También me asusta, y a lo mejor nos vamos con la charla de orden por derroteros que tampoco vienen al caso, pero sí. Estoy viendo muchos canteranos, en el caso, por ejemplo, de Junjet, ¿no? Que ha hecho un último europeo sub-19 espectacular, que se marcha, que yo sigo preguntándome por qué se va libre Junjet, que era para mí de los grandes talentos que habían aparecido últimamente en la Masía, pero se marcha libre a la Almería. Yo es una cosa que no entiendo, a lo mejor tú sabes la explicación de este movimiento, pero es uno del que hablamos, recuerdo, el pasado verano o hace 2 veranos, porque es que la verdad que pintaba muy bien y lo ha confirmado en este último europeo sub-19. Sí, de hecho él estuvo en la primera pretemporada con Flick y creo que es titular contra el Madrid en un amistoso, creo recordar en Dallas, creo que fue él. Pero vaya, un perfil sí que igual le ha faltado un palmito para que el Barça confiara en él, pero ha estado este año sin jugar, comenzó con el filial, pero al decidir no renovar, el club lo castigó, entre comillas, y lo dejó con el juvenil A, pero tú lo ves con el juvenil A o en este último europeo, y la verdad es que tiene un talento desbordante, es un jugador muy bueno. Y es una pena que el Barça no haya podido darle continuidad, pero a veces también va un poco de la mano de la decisión del jugador, de que igual a él no le convencía el camino que le proponía el club de cara al primer equipo, filial, etcétera, etcétera. De hecho, hay varios jugadores así un poco en esta situación de decir, bueno, si no me convences con un proyecto de club, yo igual tengo que mirar afuera. Y creo que en el caso de Kim fue un poco así. Es muy bueno, ¿eh? Ken Junyent, veremos cómo le va en el Almería. Pero centrándonos en esta pretemporada, repiten caras del pasado verano, como el caso de Jofre Torrent, que ya lo conocemos, o Toni y Guille Fernández. Ibrahim Diarra, que también hemos hablado de él, que ha tenido un año complicado con muchas lesiones. De los nuevos, ya hemos dicho Orián Goren, es que lo quiero decir bien el nombre. ¿Y quién tenemos que apuntar? Jordi, según tú, para esta pretemporada, si algún minutito tiene. ¿También el central que tú apuntabas en Mundo Deportivo que tiene muy buena pinta? Sí, de hecho iba a decirte Hafiz Ganiva. Un central con una historia muy curiosa. Él vino a España hace pocos años. Empezó en la Fundación Marcet, que es un club así aquí de Barcelona que hace este tipo de fichajes. Luego pasó por otro club de cuarta catalana, la división más baja, porque digamos que ahí tiene un cierto vínculo su representante. Y cuando cumplió los 18 años pasó a jugar con el Barça, con el juvenil A. Yo este chico, de hecho, lo vi entrenar cuando estaba en cuarta catalana y me dijeron, no, lo tiene fichado el Barça, y veías a un tío altísimo, con buenas condiciones. Es un jugador que yo creo que a los que lo hayan visto en la Youth League no es un central muy prototípico, porque ves, o sea, te das cuenta de que lleva poco tiempo en la élite formativa, que antes no ha estado en grandes clubes, ¿no? Y le ves que igual su lógica no es la lógica de un Álvaro Cortés o de un jugador que lleva más tiempo aquí, pero digamos que las condiciones son brutales. O sea, físicamente es un chico muy alto, con las piernas muy largas, corre mucho, o sea, corre muchísimo. A mí dijeron que llega a picos de 38 por hora, lo cual es una barbaridad. Para ponerlo un poco en perspectiva, Gordon en este Mundial ha llegado a 37, que ya es muchísimo, Mbappé llega a 37 largos, 38, o sea, estamos hablando de ese pico de velocidad en un central que para un equipo que defienda a campo abierto, claro, es una locura. Y luego con el balón filtra muy bien, tiene buen pie. Yo creo que es un central que por formación aún puede cometer
errores de bulto, aunque tampoco los haya hecho, pero se puede chocar con eso a nivel competitivo, pero creo que, bueno, es un poco mi hot take de este verano, siempre y cuando se le dé alguna oportunidad. Hafiz Gariba, en Ganés, 19 años. Yo no quiero ilusionarme como nos ilusionamos con Mika Faye, por poner un nombre similar, porque también, bueno, hablábamos maravillas de él y finalmente, bueno, ya no está en el Barça. Bueno, es muy joven en el caso de Gariba, 19 años, con una zancada tremenda, como dice Jordi. Y siguiendo por la defensa, que también está por ahí Álvaro Cortés en esta gira, aunque ya debutó con el primer equipo, también está Xavi Espar, que ha hecho un Europeo Sub-19 espectacular jugando de medio centro. Veremos si Hansi Flick lo prueba ahí. Y bajando también vemos también a Tommy Marqués, que también ha debutado con el primer equipo. Lo de Orián Goren ya lo hemos comentado. Y aparecen ya los extremos, que me gusta siempre esto en clave Barça, ver si alguno puede funcionar, alguno por banda que tenga desborde, que tenga gol, porque vemos que el Barça sigue buscando jugadores fuera para esa posición. Y se lleva, por ejemplo, a Alex González, 19 años, extremo zurdo, que llegó de la DAM en marzo. ¿Qué tipo de jugador es Alex González? Mira, yo lo compararía un poco con Jan Virgili, pero por el tipo de fichaje que hizo el Juvenil A. Tuvo muchas lesiones durante la temporada y ficharon a este chico que vino de la DAM y acabó siendo el máximo goleador del grupo 3, del grupo en el que compite el Barça. Es un jugador más alto que Jan, su centro de gravedad es mucho más alto también, pero es un tío vertical, incisivo, rápido, con buen 1 contra 1 y con una cierta relación bastante buena con el gol. Yo no lo situaría como un futbolista con potencial de primer equipo, pero sí que igual puede tener alguna oportunidad, pues como en su día Pau Víctor o como en su día Ferran Jutgla, y que el club igual pueda acabar sacando un buen rédito económico. Pero este año en principio lo esperamos para el filial. Jordi, ¿qué tal? Mira, aprovechando que has sacado el tema de los extremos y demás, Kluivert ha sido mi fan absoluto. No, mi fan no, yo he sido fan de Kluivert. Ha sido mi ídolo total de toda la vida y quería saber, viendo que Shane Kluivert, el hijo de Patrick, va a la gira, quería saber, bueno, pues qué condiciones tiene, cuánto hay de apellido, si está para el primer equipo ya o cómo lo ves tú. Yo creo que es pronto. De hecho, sobre Shane hay una imagen bastante divertida el otro día, que él sale de la ciudad deportiva con su padre y la gente le pide fotos al hijo, no le pide fotos al padre. O sea, digamos que las nuevas generaciones ya, lo de Patrick ya queda muy lejos, van a por Shane. Bueno, creo que es un jugador que siempre ha tenido mucho más foco del que igual le tocaba por el apellido, evidentemente, que siempre pesa. Es un jugador que puede jugar en las dos bandas, con buen desborde, capacidad de desequilibrio, y creo que este año seguramente ha sido su mejor año de las últimas temporadas, porque ha ganado muchas tendencias en el Juvenil A, que es un equipo al que le faltaban perfiles que pudieran encarar. Se lesionó Uri Payás, Sábano Moco subió con el filial y se lesionó también, y era un poco ese jugador que le daba algo distinto al Juvenil, al equipo de Paul Planas. Aún así, yo creo que no quiero desinflar un poco el globo, pero no me parece un futbolista con el potencial que pueda tener pues un Neurima o un Oriol. Los he tirado un escalón por debajo. Claro, ya te pregunto por el prima de Tunkara, que es otra de las grandes joyas. Tú decías Goren en el centro del campo. A Tunkara le damos una posición clara, porque todavía están buscando, creo, la posición de Tunkara real, donde puede más hacer su fútbol, ¿no? O sea, él donde se siente más cómodo es jugando como interior, sobre todo por derecha al ser zurdo, pero este año ha jugado la gran mayoría de minutos como extremo derecho. Lo que te decía antes es que hay tantas piezas en el Juvenil A que hay algunos que tienen que acabar saltando a algún lado. Yeah. En el caso de Prima ha jugado mucho de extremo derecho, pero él es interior. Es un interior poco prototípico de la Masía, porque es muy robusto, es físicamente imponente, tiene buena conducción, tiene buen disparo. Quizá no es tan fino como un Oriol o como un Pedro Rodríguez, un Pedro Villar, pero tiene otras cualidades. Y otro jugador como Xavi Espar, que hizo un buen europeo, en su caso sub-17, fue el mejor jugador. Y bueno, o sea, es un jugador en el que su entorno quiere ir muy poco a poco, no quiere prisas, a él no le permitieron ir a la pretemporada, se lo ha ganado él, pero vaya, creo que sí que es más conocido quizá que Oriol a nivel mediático, pero también hay que mandar un poco un mensaje de calma. O sea, mola mucho porque es distinto al resto, pero hay que ir aún poco a poco. Hay que ir poco a poco con todos, ¿eh? Con los que tengan 19, 21, 17, 16, porque a veces nos pensamos que todos pueden ser Cubarsí y Lamine, y esto no funciona así. Los caminos son
difíciles de predecir en esto del fútbol. Y bajando ya, hay dos nombres que yo quería preguntarte, que a mí uno particularmente tengo muchísimas ganas de verlo con continuidad, porque también ha sufrido mucho con el tema lesiones, es todavía muy joven, tiene apenas 18 años, que es Óscar Gistau, que yo sigo pensando que puede ser un jugador aprovechable para el puesto de 9, ese puesto de 9 que parece que se queda ahora huérfano con la marcha de Lewandowski. Veremos qué pasa con Ferran, veremos si se ficha a Julián Álvarez o no, pero un 9 Masía. Desde Boyan no tenemos un prototipo delantero de la casa que pueda hacer goles. Yo en Gistau tengo mucha fe. ¿Y tú? Yo también, de hecho, y el club también. Y lo que mejor lo representa es que hace poco más de un año tuvo una lesión importante muscular y el club lo mandó a operarse a Finlandia, que es donde ha ido Dembélé, donde han ido jugadores importantes. Hay otros que igual lo mandan al Hospital de Barcelona, aquí al lado, no es que sea peor, pero en su caso le mandaron al mejor especialista del mundo. Sí que es verdad que este año también ha tenido varios problemas de lesiones, no ha podido jugar. Él partió siendo el 9 del filial junto a Víctor Barberá, y esas sesiones le frenaron. De hecho, acabó jugando la temporada con el juvenil A, marcando algún gol. Pero sí que es verdad que es uno de los pocos nubes que ha salido últimamente, junto con Marc Guiu, pero para mí es un jugador con mucho más potencial que Marc Guiu. O sea, te da más cosas, es combinativo. Ahora tienen el problema, entre comillas, de que tiene que competir con Hamza Abdelkarim, que es otro de los grandes nombres mediáticos de la cantera. Pero sí que quizá de los últimos, bueno, lo que decías tú, desde Bojan igual, que no sale un 9 de la cantera con este potencial. Ya veremos si para llegar o no, pero que de momento es un chico como mínimo para ponerse algún partido y verle. Imagino que el especialista que lo operó sería Lasse Lempainen, ¿no? Que es Ese es. el gran, Ese es. el gran médico finlandés que pasan por sus manos muchos jugadores. Pues ya, esto yo no lo sabía, y lo cual me alegra. Y Hamza, claro, Hamza viene de jugar un mundial. Con la edad que tiene, lo hizo bien en el juvenil la pasada temporada. En lo poquito que pudo jugar, metió varios goles. Hamza pinta bien. O sea, es que tenemos dos prototipos de delanteros, con Gistau y con Hamza, que a lo mejor, y esto es una pedrada mía, tampoco hace falta irse muy lejos a buscar jugadores para el puesto de 9. Sí, o sea, con Hamza te expongo un poco el dilema que tengo yo con él. Me parece un jugador con condiciones top, con buen potencial. Ha marcado, creo que son 6 goles en 10 partidos con el juvenil, sí, algo así. Aunque a él le prometieron jugar con el final cuando llegó, pero por un tema burocrático y tal, jugó con el juvenil. Me parece un buen jugador. A él le sorprendió mucho el hecho de ir al Mundial, aunque sabía que por falta de recursos en Egipto igual podía sonar la campana, y al final acabó sonando. Pero creo que yo, hablando con gente del Barça cuando fue a la convocatoria y demás, me dijeron que lo sorprendió mucho porque creyeron que Egipto iba mucho más rápido de lo que el Barça quería ir con él. O sea que igual corres el riesgo, ponle que al final no llega Julián o lo que sea y acaba en un rol de primer equipo, igual estás haciendo quemar una etapa que no le tocaría. Creo que ese es un poco el riesgo que puede haber con él. Más allá de que sea un jugador con buenas condiciones y con un potencial que está a la vista de todos, que es más que interesante. Sí. Yo también tengo fe en Gistau y en Hamza. Creo que son dos delanteros con potencial enorme para esa posición que, como digo, desde Boyan pues no ha habido un delantero en la casa que pueda tener. Bueno, salió Marc Guiu y Marc Guiu decidió irse a otros sitios a ganar dinero, que también es lícito. Para cerrar, Jordi, el tema del mediocentro. Brian Fariñas creo que también lo quiere probar Hansi Flick ahí. El tema de la lesión de Jong podría hacer que algún canterano probase en esa posición. De Brian Fariñas, ¿qué podemos decir? Pues para mí, junto a Cortés, el mejor jugador del filial del año pasado. De hecho, Belletti le elogió un montón de veces. Es un jugador, mira, Belletti dijo que puede jugar de 6, de 8 y de 10. Curiosamente, el año del juvenil A, es decir, esta pasada temporada, no, hace 2, él era el mediocentro titular del juvenil por delante de Tommy Barqués. Por eso a mí me sorprendió un poco que Flick apostara por el suplente antes que por el titular. Es un jugador que lo hace todo bastante bien, que filtra bien, que juega bien de pivote, juega en el interior, que tiene muy buena finalización desde lejos, le pega bastante duro y con las dos piernas, pero no sé yo si es un potencial primer equipo. Habrá que verle, pero yo, por ejemplo, para ese rol, o sea, sí que es cierto lo que decías, ¿no? Que Flick se lo ha quedado un poco para verle, porque parecía que la serie ya estaba ya prácticamente hecha. Yo para ese rol me hubiera llevado a Pedro Rodríguez, del juvenil A, que me parece un jugador espectacular,
o sea, que lo hace todo bien. Yo creo que de los que hemos comentado, es de los que más opciones tiene de llegar arriba. Luego después hay un tema de contexto, de que te puede faltar o no, porque al final el Barça tiene muchos centrocampistas, ¿no? Pues Bernal, Gavi, Pedri y compañía. Ya vemos qué pasa con Casado. Tiene que generarse ese hueco para tú tener la oportunidad. Pero de entrada, Pedro, también te contaría el Villar, aunque es un perfil distinto. Creo que era una pretemporada igual para probarlo y para llevarlo. Y de Pedro sabemos, porque yo estaba por ahí viendo y escuchando de que a lo mejor porque tampoco quiere renovar, el club podría haberlo castigado y por eso no lo llama Flip para esta pretemporada. ¿Pueden ir un poco para ir los tiros? Bueno, esto un poco en petit comité. Ha habido más de un caso de un jugador al que el club, un poco pues como Kim Jong-un, de decirle, oye, si no renuevas, igual estás todavía en el banquillo. Yeah. No es el caso de Pedro, pero sí que es cierto que están las negociaciones un poco como congeladas y yo creo que por eso justamente el club ha preferido que no vaya. Creo que las cosas van un poco por ahí. Yo entiendo. No es que no vaya a renovar, sí. Pero bueno, o sea, ellos cuando cumplen 16 firman su primer contrato, que es un poco parecido para todo el mundo, sobre todo a nivel de cláusulas, de si juegas X partidos, tu cláusula es de tal, si juegas tal, es de tal, vas tendiendo. Y también a nivel de sueldo más o menos es parecido, y cuando cumplen 3 años se les asigna un nuevo contrato. En su caso, quieren firmar un nuevo contrato, es decir, no seguir esos 3, sino a ver qué tiene de potencial, a proponerle uno nuevo. Pero ahí también está un poco lo que decíamos con Kim, a ver si al jugador le convence lo que el club le propone de el año siguiente sería con el Barça Athletic, claro. Al otro... Bueno, ya se vería. Ahí tienen un poco que ponerse de acuerdo las dos partes. Yo entiendo la postura del club, la entiendo y la respeto, y entiendo también a los jugadores cuando si el filial sigue en segunda ref, pues a lo mejor no luce tanto, ¿no? Si te viene una oferta de un equipo de segunda división de primera, pues es comprensible que el jugador se lo piense y no quiera a lo mejor renovar y se quiera marchar a jugar en el fútbol profesional. Es comprensible, es entendible, los jóvenes ya crecen muy rápido, pero bueno, veremos qué pasa con todos ellos, lo que seguro que lo veremos en verano a muchos jugando con el Barça, porque es que los que están en el Mundial tendrán vacaciones, o sea que van a jugar muchos partidos los que tengan amistosos el Barça, y lo seguiremos leyendo en el mundo deportivo a Jordi Cardero, que conoce como nadie, ya habéis visto, a todos los jugadores de la casa. Jordi, que ha sido un placer tenerte en Team Barça y nada, te seguiremos molestando en el futuro, ¿vale? No, un placer, y a ver si aceptamos alguna de cara a este verano. También es verdad. Te has mojado, pero es cierto que bueno, que tampoco te has mojado tanto, así que lo dejamos ahí abierto a ver qué pasa, ¿vale? Mejor ser cautos, sí. Un abrazo, Jordi. Un placer. El Mundial ya está aquí y en BetBrothers lo analizamos partido a partido. Previas, pronósticos, cuotas y las mejores casas de apuestas con licencia en España para apostar de forma segura y responsable. Entra ya en betbrothers.es y vive todo el Mundial. Bueno, pues estamos hoy bastante veraniegos, ¿eh? Y con la música puesta aquí hoy casi por el DJ Tony Martínez, que nos ha traído hoy también esta canción, además de Jere, esta versión de Morena Mía de Miguel Bosé, ¿no, Tony? Sí, correcto, interpretada por Niño Bravo, no Nino Bravo, Niño Bravo, otra de las bandas que llevamos nosotros en Laca Producciones y que, bueno, pues que al final hay que darles de comer, a los niños hay que darles de comer. Claro, sí que no hay más. No, pero está bonito que la gente descubra música, que salgamos un poquito de lo que escucha la gente normalmente y que descubran otras bandas, le den una oportunidad a otras bandas y nunca sabes dónde va a estar tu artista favorito en un futuro. Suena bien Niño Bravo, lo escuchamos. 7 son los pecados cometidos, suman 8 conmigo. Es muy de mi rollo, ¿eh? He de decir que es muy de mi rollo, me gusta la recomendación. Ha costado también, hay que decir que entre que buscábamos ahí, no queríamos repetir con Jere, queríamos poner otra música diferente. Bueno, Niño Bravo que suena aquí de fondo, en el cierre de la terracita veraniega, el formato veraniego de Team Barça Podcast, hasta que esto se vista ya de temporada 7, que no queda mucho, porque estamos a 16 de julio, bueno, sí queda todavía
que pase agosto. Bueno, no, agosto, el partido primero de Liga es el 23, si no tengo mal entendido, porque se ha cambiado el calendario por aquello de que tenemos a un montón de jugadores de Barça en la final del Mundial mismamente, 8, nada más y nada menos. Y se jugará el partido contra el Elche el 23, creo, de agosto, y el del Athletic Club se juega entre semana, 3 días o 4 después de que se juegue el partido del Elche, que el Athletic Club sería el partido primero de Liga. O sea que tenemos 3 partidos seguidos para empezar la Liga. De hecho, justo con lo que comentabas, el Barça va a recibir casi 3 millones de euros por los jugadores que ha llevado al Mundial. Mira, bueno, que no está mal, que es un buen pellizquito. Sí, con Koundé ahí, con Francia en semis, con Gordo marcando gol ante Argentina, con los de España metidos en la final. Bueno, la verdad que con Messi, aunque no sea del Barça, pero casi que lo contamos como nuestro. O sea que hay que estar contentos, ¿eh? El Mundial del Barça ha sido bueno. Y tendremos TVP Mundial para cuando acabe la final de la Copa del Mundo, hacer aquí pues el último programa de la temporada. Veremos con qué desenlace, si un España campeona o una Argentina campeona. Que bueno, ya para cerrar un poco, ya ir cerrando la terracita, Tony, ¿tú a quién quieres ver campeona? Ay, qué pregunta, ¿no? Qué estúpida. No, España siempre, España siempre. Tenía un dato curioso, no sé qué ficha tendrá, no sé cuánto estará cobrando Abdelkarim, el egipcio, pero ha generado 94.000 euros, que a lo mejor es lo que cobra. Igual ha generado lo que cobra por ir al Mundial con Egipto. ¿Sí? Igual ya se ha pagado la ficha, no lo sé, pero igual se ha pagado la ficha él solo por ir al Mundial con Egipto. Tenía aquí el dato y me parecía curioso, porque son 2.100 euros por día que ha estado por allí. Uh-huh. Pero sí, que gane España, por supuesto. Y que lo disfrutemos, hombre. Sí, y hombre. Si pierde España y gana Argentina, bueno, pues tengo muchísimos amigos argentinos. Mi hermanito Pablo va a estar mega feliz y por lo tanto hay una parte de mí que también va a estar feliz. Hombre, sí, es que tenemos que estar con ganas de ver buen fútbol, de ver una final que yo creo que era, como he dicho al principio, y no por repetirme, aunque me he repetido mucho creo yo en esta terracita, de que era la final soñada, era la final que todo el mundo quería, era la final más culé posible, con Messi de un lado y con todos los del Barça por otra. O sea que yo creo que no podemos estar más contentos ya por el hecho de que sea esa la final. Y a partir de ahí, pues bueno, que gane el que tenga que ganar. Yo no lo puedo decir más alto y más claro. Yo soy español y quiero que gane España, la segunda estrella, pero que el fútbol es así de puñetero y que de repente la final no te puede salir el partido que tú querías. Salió perfecto contra Francia, a lo mejor no sale redondo contra Argentina, pero es que delante está Argentina, que ha venido haciendo un mundial, pues eso, de un carácter inmenso, ¿no? Ha ido remontando prácticamente todo, porque contra Cabo Verde remonta, contra Egipto remonta, lo de Inglaterra, otra remontada. Ha sido un mundial, de verdad, de resiliencia pura el de la selección de Scaloni. Pero bueno, veremos. Tony, antes de cerrar, ¿qué tienes más ganas de ver en esta pretemporada del Barça? Porque, bueno, para cerrar ya con clave Barça, ¿qué es lo que más ganas tienes de ver con tantos jugadores de vacaciones que veremos cuando se reincorporan? Que entiendo yo que para el trofeo Gamper por lo menos habrá ya representación de los internacionales, digamos. Pero ¿qué tienes más ganas de ver? ¿Alguna probatura de Hansi Flick? ¿Alguna idea nueva? ¿Algún recurso? ¿Algún decir, quiero cambiar esto para que no nos reconozcan tanto? No sé si incluso la parte física con este Jan Benjamin Kugel que ha llegado, que veamos algún registro diferente, no sé. ¿Qué tienes más ganas de ver en verano del Barça? Yo es que soy muy facilón para estas cosas y yo quiero ver los fichajes, quiero ver los nuevos, quiero ver los chicos del filial, quiero ver cómo... Bueno, también lo que tú comentabas, ver... ¿Cómo va a plantear Flick? Porque creo que va a hacer cambios, creo que va a cambiar el modelo. Creo que este tercer año va a haber una evolución dentro del fútbol del Fútbol Club Barcelona. Y tengo ganas de ver también. Y tengo ganas de saber quién se va a ir. O sea, tengo ganas de ver de los que han llegado nuevos y también a quién podemos sacarnos de en medio, que ya sabes tú mi opinión, y sé que hay algunos nombres que nos va a costar mucho quitarnos de en medio y que están cobrando un muy buen sueldo y que hay que intentar hacer el esfuerzo, hay que practicar el desapego, como diría Maricondo, y quitarse de en medio a la gente por mucho cariño que le tengas. Bueno, pues es un buen mensaje para cerrar, Tony. Así que así lo dejamos. Esta terracita de verano, no sé cuántas haremos en este verano que nos queda por delante, que haremos algunas seguro. Y nada, Tony, pues ha sido un placer. Aquí fresquitos los dos, o acalorados, según depende. Y nada, nos vemos en el siguiente contenido en el que tú quieras estar,
que siempre eres bien recibido, como bien sabes. Será un placer. Te digo mis vacaciones. Del 12 al 25, o de 12 a 23, me voy a Bulgaria. ¿Has estado en Bulgaria? No se me ha perdido nada en Bulgaria. ¿No? Pues tengo muchas ganas, Cuidado. Pregunta, que hay playa, hay cultura, hay mucha... Pregunta por Risto, que seguramente a la gente le sonará el nombre de Risto, ¿no? Por ahí, por Bulgaria, me seguramente. encanta, me voy a comprar una camiseta de Risto seguro, Segurísimo. Pues, Tony, a disfrutarlo por Bulgaria, ¿vale? Venga, guapo, besito. Bueno, gente, nos vamos en esta terracita de verano, las 6x04. Espero que os haya gustado y si no, pues es lo que hay. Es lo que queríamos traeros hoy. La previa del Mundial, la previa de la final. Veremos quién gana. Messi contra Lamine, España contra Argentina. La verdad que increíble. Nos vemos en el siguiente contenido. Veremos cuándo es. Si queréis más, tenéis en Club TDP pues más en Patreon, en teambarça.com/Patreon. Ahí nos encontráis, nos apoyáis, nos escucháis, nos queréis. Y si no, nos vemos en el siguiente contenido en abierto, que ya veremos cuándo es. Dejaos un poco sorprender, que será seguro el lunes, después de la final de la Copa del Mundo. Que nada, gracias por estar ahí, por apoyarnos, por querernos. Nos vemos en el siguiente contenido, ya sabéis. Pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça.